¿Cómo me hago ciudadano de Estados Unidos? Debemos entonces explicar los caminos, los derechos y los beneficios. La más común de todas, que es la naturalización. La persona tiene que haber sido ya residente permanente de los Estados Unidos por un tiempo. La adopción internacional. No es como quien ya tiene 40 años, tiene un primo que quiere adoptarlos. No. Si la persona nació dentro de Estados Unidos, sin importar el estatus de los papás, ya tenemos la ciudadanía. Bienvenidos nuevamente a Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gardner. Y estamos aquí para que puedan entender el mundo de la inmigración de los Estados Unidos. En nuestro podcast nos gusta hablar de todas estas leyes que pueden ser un poquito complicadas, pero estamos aquí para simplificarlo todo. Y hoy en especial queremos hablar de un tema súper importante para todas las personas que quieren venir a vivir a Estados Unidos, y es cómo me hago ciudadano de Estados Unidos. Y vamos a hablar de los derechos que tienen los ciudadanos de Estados Unidos, las diferentes maneras de poder obtener esta ciudadanía y por qué es pues tan importante para todos nosotros saber de todo esto. Exactamente. Entonces la ciudadanía es como el beneficio más alto que todos quieren. Así es. Queremos entonces explicar los caminos, los derechos y los beneficios que trae la ciudadanía y si quieres o deberías hacerlo o no. Correcto. Y muchas veces pensamos, bueno, la ciudadanía de Estados Unidos es solo para el pasaporte, para que podamos entrar y salir de Estados Unidos y poder vivir dentro de Estados Unidos o no. Pero hay muchos más deberes, derechos y cosas que vienen con ser ciudadano de Estados Unidos. Y pienso que es importantísimo que uno también sepa, bueno, ¿puedo tener doble ciudadanía o no? Y vamos a hablar de ese tema, ¿listo? Excelente. Entonces, antes de entrar en el tema principal, vamos entonces a los... ¿Cómo que es? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Entonces, con esta parte del episodio queremos hacer algunas preguntas, afirmaciones de puntos de inmigración y también explicar o desmistificar una vez por todas cuál es la respuesta y vamos entonces, acompáñanos para ver qué saben. Perfecto. La primera es... Si una persona entra en los Estados Unidos sin inspección, ilegalmente, ¿ella puede ser deportada a cualquier momento? Desafortunadamente sí. La respuesta es que es verdadero esa afirmación. No es automático, ¿no? No es un proceso en el que entraste legalmente y después de una semana te encontraron y ese día te sacaron. Es diferente cuando estamos en la frontera, porque en la frontera los oficiales, si te alcanzaron a agarrar, es diferente. Pueden hacer un proceso que le llaman expedited o un poquito más rápido, acelerado. Pero supongamos que la persona entró sin autorización a Estados Unidos, ya lleva años en Estados Unidos. ¿Puede ser deportada? Sí, pero no es algo automático. Inmigración tiene que todavía respetar el proceso de las leyes. Y el proceso de las leyes para la persona que después de un tiempo la encuentran es llevarla ante un juez de inmigración y permitirle también ver si tiene algún tipo de defensa o algún tipo de argumento por el que podría quedarse en Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos de esos también? Algunas defensas puede ser, por ejemplo, el asilo, si tiene miedo de regresar o entonces si tiene un familiar inmediato que está en los Estados Unidos. Esa es la ley de 10 años que muchos hablan. Y también otras protecciones, por ejemplo, si ha sido víctima de un crimen, si ha sido violada de alguna forma, si ha sido una víctima de tráfico humano. Todo esto puede ser una defensa a la deportación. Perfecto. Entonces sí, desafortunadamente sí, la persona que entra sin autorización puede ser deportada, pero hay defensas, hay procesos legales que hay que seguir antes de una deportación. ¿Listo? Vamos con la segunda afirmación. Entonces, Tamis, si el caso de asilo es negado o si la persona pierde su caso, ¿tiene que irse a Estados Unidos inmediatamente? Esa es una buena pregunta. La respuesta es no. Entonces, la persona que pierde o que la aplicación de asilo es negada tiene derechos de apelación. Y mientras la apelación está pendiente, puede quedar en los Estados Unidos esperando. Y esto es una protección para quien tiene su caso negado. Pero de cualquier forma, si la apelación no es aprobada o también es negada, ahí tendrá como normalmente 30 días para salir del país. Entonces, no es inmediatamente, pero
tiene que estar consciente de que puede haber un plazo ahí. Así es. Y la persona tiene que tener cuidado de si dijo que se iba a ir y nunca se fue. A veces pensamos que es fácil porque, bueno, me quedé, le dije al juez que me iba el 10 de noviembre y ya es el 30 de noviembre y yo sigo ahí. Ya la orden que antes no le daba ningún castigo, la orden que le permitía regresar a su país y tal vez intentar solicitar alguna visa en el futuro, ya tiene un poquito más de complicaciones con la ley. Entonces, si le dijo al juez que se iba a regresar, es mejor hacerlo para que el futuro pueda tener más opciones de inmigración. Sí, esa es la salida voluntaria. Sí, es la salida voluntaria. Excelente. Entonces pasamos a la tercera afirmación, que es: los niños nacidos en los Estados Unidos automáticamente son ciudadanos americanos, no importa el estatus de los papás. Así es, y eso es verdadero. El niño que nace en Estados Unidos, sin importar el estatus de los papás, es ciudadano de Estados Unidos. Es un término en latín que le llaman ius soli, que le permite a la persona que nace en un territorio tenga la nacionalidad de ese territorio. Estados Unidos sigue esa misma norma. Muchos países la tienen también. Y lo que permite es que con el certificado de nacimiento de esa persona, entonces ya pueda pedir un pasaporte, puede pedir un número de seguro social, puede tener todos los derechos de un ciudadano. Mucho cuidado con los padres. Los padres todavía no son ciudadanos. Los padres no pueden tener los mismos derechos que el niño. Pensamos a veces que es automático, ¿no? El niño es ciudadano, entonces ahora los padres también. Pero no, tienen que esperar 21 años. ¿Y por qué, Tamis? Entonces, con 21 años, el niño tiene el derecho de peticionar a sus papás y pasar la residencia a ellos, pero no antes. Entonces, son 21 años esperando sin estatus, sin protecciones acá en los Estados Unidos. Entonces, no es una solución inmediata que muchos piensen que es. Y antes de hacerlo, es importante que puedes hablar con nosotros o con otros abogados para saber si hay alguna otra opción, porque tardará mucho tiempo. Mucho tiempo. Perfecto. Listo. Y nuestra última afirmación del día de hoy. Es imposible tener una visa de estudiante si ya te negaron una visa en el pasado. Es una buena pregunta y la respuesta es un poco complicada. No es tan fácil. Decimos que es falso y la respuesta correcta sería: no es imposible, pero es muy difícil. Pero la respuesta es depende. Depende, los abogados, depende. Así es. Sí. Entonces, depende, porque todo va a depender de por qué negaron la visa anterior, cuánto tiempo ha pasado de la visa anterior que negaron y también qué cambió en su vida desde la aplicación anterior. Entonces muchos piensan, ok, semana pasada fue negado, próxima semana voy nuevamente. No hacen esto. Esperan un tiempo antes de ir, porque la primera pregunta que el oficial va a hacer es: ok, ¿qué cambió desde la última aplicación que hizo? Y es importante estar preparado a presentar qué cambió de verdad en su plan y sus calificaciones. Y muchas veces, obviamente, si pasó solamente una semana, un mes, incluso a veces 2 meses, no va a haber mucho que cambió. No podemos nosotros convencer al oficial de lo que, digamos, nosotros ahora sí calificamos, pero antes no. Y si usted tiene preguntas sobre qué pasa en las entrevistas de no inmigrante, por qué es que las niegan, si me niegan, ¿qué hago? Nosotros ya hicimos un episodio sobre el tema y les hablamos de todo lo que ustedes necesitan saber. Entonces vayan a ese episodio para que aprendan un poquito más también. Pero bueno, vamos a entrar en tema de hoy, que sería los ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo obtener la ciudadanía y cuáles son los derechos? Existen varias formas o caminos de buscar la ciudadanía americana y hay muchas opciones, pero en este episodio vamos a enfocarnos en algunos más importantes. ¿Cuál es la primera? La más común de todas, que es la naturalización. Una palabra súper rara, no me gusta ni en inglés, ni en portugués, ni en español, no sé por qué, pero naturalizar, que la persona, aunque no nació o no tiene derecho de nacimiento a la ciudadanía, ahora se quiere convertir o se quiere hacer ciudadano. La naturalización es un proceso que requiere un formulario. Vamos a hablarles un poquito en cuanto al proceso más adelante, pero básicamente la persona tiene que haber sido ya residente permanente de los Estados Unidos por un tiempo. Y cuando ya tiene esa residencia permanente y logra cubrir los demás requisitos, entonces llena un formulario, tiene una entrevista, hace un examen
y hace un juramento. Este es el resumen, después les explicamos todo. Pero básicamente la más común. Siendo residente, solicito luego naturalización. Perfecto. Este es un camino lo más común. Ahora, el próximo sería la ciudadanía derivada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es si los papás de niños menores de 18 años aplican a la ciudadanía y son aprobados y los niños son menores de 18 y ya tienen la residencia, la green card, ellos automáticamente van a convertirse en ciudadanos americanos. No hay ninguna entrevista para los niños, ningún proceso adicional. Entonces, como por ley, son ciudadanos. Entonces, sí, si el niño tiene menos de 18 años y el papá ya califica para hacerse ciudadano, es bueno hacerlo. Los niños se van a beneficiar muchísimo. Bien, la siguiente. Cuando la persona nace en Estados Unidos. Y ya nosotros hablamos un poquito de eso al inicio del episodio. Si la persona nació dentro de Estados Unidos, sin importar el estatus de los papás, ya tenemos la ciudadanía. El próximo sería la adopción internacional. Y aquí es un proceso largo, complicado, pero sí es posible. Lo punto más importante es que los niños son adoptados antes de completar 16 años. Entonces, no es como quien ya tiene 40 años, tiene un primo que quiere adoptarlos. No. Sería de verdad un niño. Se ve antes, mucho. Sí, es porque vemos mucho. Tiene que ser un hijo menor de 16 al completar la adopción. No puede ser como iniciando a los 16. Y el proceso dura más de 1, 2, a veces 3 años. Entonces no piense que, no, pues el niño tiene 15 años y medio, vamos a hacer el proceso. Puede que no tenga tiempo. Y el proceso es complicado, vamos a ser honestos. Es un proceso que tiene que ver con organizaciones internacionales, tiene que ver con procesos de inmigración. Entonces no es algo que ustedes rápidamente van a ir al juez de su país y decir yo adopto a esta persona, porque existen tratados internacionales también. Hay una convención de La Haya que va a decir que si los países hacen parte de esa convención, entonces va a ser un proceso aún más largo. Entonces la adopción es una opción, pero tienen que saber bien de los requisitos. Así es. Listo. Y el último camino en el que podemos nosotros también obtener ciudadanía estadounidense es cuando los padres son ciudadanos de Estados Unidos, pero el niño nació fuera de Estados Unidos. Entonces, sí es posible que, aunque la persona nació en otro país, todavía tengan ciudadanía estadounidense. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes puedan recordar que tienen que registrar ese nacimiento con Estados Unidos. ¿Cómo? Pues hay embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo y ustedes pueden sacar una cita para poder registrar el nacimiento. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, bueno, pero ¿y si ese país le dio ciudadanía de ese país a mi hijo por haber nacido ahí? ¿Todavía pueden tener la ciudadanía estadounidense? Y sí, pueden todavía tener esa ciudadanía, pero es importante registrar ese nacimiento. Perfecto. Y entonces llegamos al punto de hablar un poco más de los derechos de los ciudadanos. Perfecto. Entonces, derechos de los ciudadanos de Estados Unidos. Ya hablamos nosotros en episodios anteriores sobre derechos de los residentes, ya hablamos sobre derechos de las personas que están aquí con o sin papeles, pero ¿qué derechos adicionales tienen los ciudadanos de Estados Unidos? Y vamos a empezar con uno muy popular este año. Entonces, es el derecho al voto. Y esto es un derecho que muchos piensan que no es un derecho de verdad porque el voto no es tan importante, pero sí, es un derecho muy importante. El voto en los Estados Unidos no es obligatorio, entonces es lo que llamamos un deber, pero no es obligado a hacerlo. Y solo los ciudadanos pueden aplicar. Así es. Pero hay algunas organizaciones o personas que ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pasa? Te dicen, tú puedes registrarte y simplemente pon tu nombre aquí, tu información. Hasta piden la green card y dicen, con la green card esto sirve o con la licencia de tu país, con tu pasaporte, mejor dicho. Mucho, mucho cuidado. El más común, creo yo, es cuando vamos a pedir una licencia de conducir. Cuando vamos a pedir la licencia de conducir, nos van a hacer llenar un formulario en el que va a decir, ok, esta es mi información personal. Y abajo, en la parte de abajo, hay una casilla que va a decir, quiere registrarse, quiere que usemos esta información para registrarlo a votar. Y es simplemente hacer una X en la casilla y ellos lo van a registrar.
no puede registrarse si no es ciudadano de Estados Unidos. Esto puede afectar muchísimo su proceso de ciudadanía al futuro y sus procesos migratorios. Si inmigración llega a decir, usted se registró. Mucho cuidado, pero es un derecho muy grande. Así es, listo. Siguiente derecho, poder tener candidatura a cargos públicos. Cuando nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos, tenemos la opción ya de poder ser candidatos a diferentes cargos, ya sea en el gobierno federal o estatal. No de presidente, el presidente sí tiene que haber nacido en Estados Unidos. Desafortunadamente, ningún inmigrante naturalizado. Exacto. Entonces, ¿qué sería? Un ciudadano nacido en vez de naturalizado. No me gusta la palabra naturalización. Entonces, para ser presidente, sí, haber nacido en Estados Unidos, pero el resto hay más opciones. Y esto incluye un derecho súper importante que no sé por qué a los ciudadanos no les gusta. No les gusta. No les gusta. Que es participar en jurados, ya sea en casos civiles o casos penales. Pero la persona que es ciudadana le dan la oportunidad al famoso jury duty que le permiten entonces participar en jurados. No sé por qué, pero no. No, los americanos, yo fui llamada a jury duty y los americanos están siempre haciendo como una... Quiero salir, tengo que trabajar, mis hijos. Y los inmigrantes están todos ahí queriendo entrar. Pero es un derecho muy importante porque puede participar en un proceso muy, muy importante en la vida de una persona. Claro. Y es importante que haya una diversidad y hay como un jury que está invertido ahí en la justicia. Entonces, me gusta mucho ese derecho y la ley. Bueno, y el próximo beneficio que un ciudadano tiene es estabilidad en su vida. Entonces, el ciudadano no tiene tanto miedo de, voy a ser deportado o le van a llevar a un juez de inmigración. Es un poco más tranquilo, puede viajar con el pasaporte, no le van a cuestionar tanto cuando entras. Entonces, hay como una estabilidad en su vida inmigratoria y también personal. Así es. Entonces, sí, estabilidad. Y es algo que todos buscamos, ¿cierto? Querer estabilidad y tranquilidad en el país. Entonces, otro derecho muy importante. Y el último del que vamos a hablar, ya más o menos lo mencionamos, es poder pedir a nuestros familiares. Queremos hacer una solicitud para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Tenemos oportunidad de poder hacer más solicitudes cuando ya hay la ciudadanía estadounidense. Es diferente, ¿no? Porque los residentes también pueden pedir a algunos familiares, a los cónyuges, a los hijos, mayores o menores de 21 pero solteros, y hasta ahí llega la lista para los residentes permanentes. Pero los ciudadanos entonces ya, hijos casados o solteros, menores o mayores, esposos o esposas, padres o madres. ¿Y hermanos? Hermanos también. Oh, wow. Pero no incluimos a las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos, los nietos. No podemos. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, es que mi abuela es ciudadana. Piénsenlo de esta manera. Si la abuela es ciudadana, entonces ya puede pedir a sus papás. Y sus papás luego lo pueden pedir. Se va a demorar un poco más, pero los pueden pedir. Es como una escalera, ¿sí? Exacto. Tiene que aplicar en las categorías correctas. Así es. Bueno, listo. Entonces ahora hablamos de la pregunta que todos hacen, que es la doble ciudadanía. Sí. Ese es un punto importantísimo. Podemos ser ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanos de nuestro país de origen o de otro país. Y en resumidas cuentas es esto. Hay que pensar. Tenemos dos leyes de diferentes países entrando en juego. Nuestro país de origen y Estados Unidos. La respuesta corta es que inmigración y las leyes de Estados Unidos sí permiten que uno tenga ciudadanía de Estados Unidos y de otro país. Pero mucho ojo con la ciudadanía o las reglas de su país. Entonces, si en su país dicen no permitimos que haya doble ciudadanía, desafortunadamente cuando ustedes se vuelvan ciudadanos de Estados Unidos, ya no van a tener su ciudadanía de origen. Entonces, ese es un punto importantísimo. Y el otro es, si ustedes ya ven que su país lo permite y que Estados Unidos lo permite, perfecto. Pueden tener el pasaporte de ambos lugares, pueden estar viajando y tener los derechos de ambos países, pero su lealtad tiene que cambiar. Y ese es el punto que inmigración sí va a hacer énfasis. Ya, y un ejemplo personal es que cuando trabajé en el gobierno federal tuve que firmar una declaración de que yo era leal a los Estados Unidos mismo
teniendo la doble ciudadanía con Brasil. Y esto es un poco... Es duro, ¿no? Sí, es duro sentar y firmar diciendo que sí, pero de verdad, en mi opinión, es una formalidad en caso que tiene como un conflicto entre los dos países. Imagino que, espero que nunca habrá, pero sí, ellos siempre piden que firman esto en varias aplicaciones. Correcto. Entonces sí, ténganlo en cuenta. Pueden tener doble ciudadanía, su lealtad va a cambiar a los Estados Unidos, pero pueden disfrutar de todos estos derechos que ustedes van a tener. ¿Listo? Y en este punto, ¿hay algún país que no permite la doble ciudadanía? Sí lo hay. Bueno, deben haber muchos más, ¿no? Pero yo conozco y tenemos una experiencia personal, pues aquí en la oficina de una cliente de China, que en China no puedes tener doble ciudadanía. En China te dicen, mire, si usted consigue la ciudadanía de otro país, automáticamente nosotros le vamos a revocar la ciudadanía de China. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos quieren, es pues obviamente un país bastante nacional, quieren que las personas que son de ese país realmente hayan nacido, tengan su historia, tengan su vida, su genealogía en China. Y si la persona nace en otro país, por ejemplo, vinieron 2 turistas de China a Estados Unidos y el bebé nació aquí en Estados Unidos. Se pone difícil la situación. Y en ese caso, por ejemplo, para que ustedes vean como qué podría pasar, en Estados Unidos, inmigración dice, eres ciudadano de Estados Unidos, el bebé. Pero China le va a decir a ese bebé, cuando tú cumplas 18 te vamos a hacer escoger. O eres ciudadano de Estados Unidos o eres ciudadano de China. Pero el problema es que si tú dices, no, pues yo soy ciudadano de China, te van a hacer renunciar tu ciudadanía de Estados Unidos porque ellos no permiten. Entonces, mucho cuidado con las leyes de su país. Nosotros somos expertos en, obviamente, leyes de inmigración en Estados Unidos. Podemos tener una idea de su país, pero es bueno conseguir asesoría en su país. Así es, exactamente. Es muy importante saber esto porque puede afectar su vida de una forma extrema. Hay algunos países que permiten doble, hay algunas que permiten múltiples. Que son 3 o 4. Sí. Tengo un cliente con 4. Entonces ahí nada más tiene que asegurarse de que si los 2 países permiten la doble o triple o múltiple o que sea. Ahora vamos a hablar de cuál es el proceso para solicitar la ciudadanía. Y el proceso más común, ¿no? Hablamos de varios, pero la naturalización. La primera parte, tenemos que cumplir con ciertos requisitos de inmigración. El principal, como hablamos para la naturalización, es ser residente. Los 2 tiempos más comunes son ser residente por mínimo 5 años o ser residente por 3 años si uno está casado con un ciudadano de Estados Unidos. Ahora, este tiempo no necesariamente uno tiene que esperar a que llegue el año 5 o el año 3. Uno puede solicitar 3 meses antes de que ya uno cumpla el requisito. Entonces, por ejemplo, 4 años y 9 meses o 2 años y 9 meses, ya podemos enviar la solicitud. Perfecto. Entonces, residencia, tiempo de residencia. El segundo paso sería llenar el formulario de la inmigración que es llamado la N-400. En este formulario va a llenar como sus informaciones, como cuánto tiempo tiene la residencia, su trabajo, sus direcciones y todo más. Pero puedes aplicar en línea o enviar por correo. Nuestra recomendación es por correo. Así es. Pero ahí tiene que llegar a la inmigración dentro del plazo, entregue. Y en la aplicación no hay muchas evidencias que tiene que enviar. No, realmente no hay mucho. Es probar que uno es residente. Si ha tenido algún tipo de antecedente penal, tiene que demostrar esa documentación. Si está diciendo que está casado con un ciudadano de Estados Unidos, pues el certificado de matrimonio y prueba de que están casados, pero hasta ahí llegó. Y hay que pensar que inmigración tiene un registro de todo, ¿no? Entonces ellos no es que simplemente, bueno, esto es lo único que tienen de mi caso, no, tienen todo su archivo anterior de cómo se hizo recién. Y cuando vas a la entrevista, ¿has visto cuando llegan con las pastas de todas las aplicaciones? Sí, muchísimos documentos. Pero sí, entonces ellos tienen básicamente todo. Así es. Y listo, entonces enviamos el formulario que sigue el examen. El examen va a tener 2 partes, un examen de historia y, digamos, derechos civiles e información, digamos, civil del país, y también un examen de inglés. El examen de historia, a veces las personas, digamos, se frustran mucho, se ponen muy nerviosas, yo no voy a pasar, pero inmigración trata de hacerlo un poquito más sencillo. Son 100 preguntas, están todas publicadas en internet,
tienen las respuestas a esas preguntas para que usted las pueda aprender y pueda estar preparado. Y inmigración le va a hacer 10 de esas preguntas y tiene que tener por lo menos 6 correctas de esas 10 preguntas. El oficial tiene la lista, pero él escoge qué preguntas. Esa es la pregunta que muchos hacen. El oficial ve mi cara y ahí decide que no. De verdad, ellos tienen un sistema ahí en la computadora que es aleatorio. Entonces ahí aparecen las preguntas. El oficial no puede escoger. Mismo el oficial ni sabe qué preguntas van a hacer. Entonces, desafortunadamente, los oficiales no escogen. Y eso es importante saber porque a veces frustramos con las preguntas que hicieron. Pero... Sí. Entonces sí, aleatorio, no se tienen que preocupar. Y el examen de inglés es sencillísimo. Ustedes tienen que leer una frase que les va a aparecer en una pantalla y después les van a pedir que escriban una frase que está en la pantalla. Entonces realmente el examen de inglés no es un examen de inglés, pero ustedes sí necesitan hablar el idioma. ¿Por qué, Tamis? ¿Cuál es el siguiente paso? El próximo es la entrevista. Entonces, en la entrevista oficial de la naturalización, ellos van a hacer el examen de historia, el examen de inglés y también la entrevista formal de la N400. Así es. Ahí le van a preguntar sobre básicamente la información que estaba en el formulario y también estos exámenes. Y es importante recordar que será en inglés. Así es. La entrevista será en inglés también. Entonces, si hay algunas excepciones, intenciones de algunas partes del examen, pero es un poco raro calificar. Si piensas que calificas, podemos hablar. Así es. Pero es importante preparar para la entrevista. En nuestra oficina hacemos como una cita preparatoria, donde hacemos exactamente cómo el oficial hará, para que te quedes un poco más tranquilo, saben qué esperar, cómo será, y también nosotros vamos en la entrevista muchas veces. Bien. Y antes de entrar a nuestros consejos, el último paso. Ya después de que hacemos la entrevista, entonces tenemos el juramento de lealtad. Inmigración va a darles una cita para que ustedes vayan a una oficina de inmigración o a otro lugar del estado en el que viven y les va a dar toda una ceremonia en la que el oficial les va a hacer leer el juramento de lealtad y ustedes ahí ya van a recibir su certificado de ciudadanía. Tienen que entregar su green card. Yo sé. Qué triste. Sí, el documento que cuidaron, que dejaron en el sobrecito que les dieron o de pronto lo dejaron en algún lugar en la casa. Tienen que llevar esa tarjeta y cualquier otra tarjeta que hayan tenido de migración para que ellos ya les puedan dar su certificado de ciudadanía. Pero con ese certificado, pues ya pueden pedir pasaporte, ya pueden hacer otros procesos. Entonces... Y ahí en este punto es importante recordar que el pasaporte no es automático, tampoco tiene que aplicar y hacer como una otra aplicación, pero ahí ya pueden hacerlo con el certificado que tienen. Listo. ¿Qué más? ¿Algo más? No, en yo este creo punto? que ya. Perfecto. Entonces llegamos a lo más importante, lo que más quieren, lo que piensan, que son los tips que tenemos de consejos de este proceso de la ciudadanía. Entonces, primero, ¿cuáles son los consejos o los tips que podemos dar a las personas que hoy tienen la residencia y están pensando en hacer la ciudadanía? Entonces, si está pensando hacer la ciudadanía y quiere hacer el proceso de naturalización, documentación. Necesita toda la documentación que usted requiere dependiendo de la categoría en la que es. Por ejemplo, si es por 5 años, realmente no hay mucho, pero si es por matrimonio a un ciudadano, entonces sí hay que demostrar que ustedes todavía están viviendo de buena fe con esta persona, que la relación es real. Entonces, documentación, importantísimo que puedan enviarla. Y si tienen algún antecedente penal, ese, digamos, es el punto más difícil para muchas personas. No, pues ya hice lo que llaman aquí un expungement. Ya no tengo documentación. Es difícil. Entonces, documentación precisa. Así es. Perfecto. Este tip es muy importante. Y el segundo tip sería estudiar. Prepararse bien antes para los exámenes. Como mencionamos, todas las preguntas, toda la información ya está accesible en línea. Mismo por inmigración, hay algunos aplicativos que hacen las preguntas y puede contestar. Nuestro consejo es estudiar en inglés también. No solo en su idioma, pero también en inglés para que esté bien tranquilo. En el día de la entrevista ya sabe el vocabulario. Y el último consejo es, en la entrevista, el oficial no le va a decir usted está aprobado. Le va a dar 2 opciones. Le va a decir, vamos a recomendar que aprueben o yo no puedo tomar una decisión en este momento. Cualquiera de las dos puede terminar en lo que llaman un RF o una solicitud de más evidencia, Request for Evidence.
si tiene ese documento entre el momento en el que usted tuvo la entrevista y va a hacer el juramento, necesita responder, porque es probable que Inmigración necesite algún tipo de documentación que tal vez salió algo a la luz durante la entrevista que ellos no sabían. Necesitan más información, entonces responder a eso y tener mucho cuidado, que es únicamente cuando hacemos el juramento que ya dejamos de ser ciudadanos. Un punto que me acabo de acordar. Tuve un cliente que se registró para votar justo antes de hacer el juramento. No. No lo hagan. Solamente son ciudadanos el día en que hacen el juramento. Entonces, mucho ojo. Así es, perfecto, muy bueno. Entonces llegamos al final de este episodio y hoy hablamos de un tema muy importante que es la ciudadanía americana, los caminos que puedes buscar la ciudadanía y también los derechos que tienen los ciudadanos en los Estados Unidos y obviamente los tips que pasamos ahora. Esperamos que esta información ha sido útil, que le gustara un poco. Si han comentarios, nos envían o dejan abajo, porque será un gusto incorporar esto. Así es, así que síganos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de activar las notificaciones para que puedan saber cuando hay un nuevo episodio. Y el próximo episodio va a ser muy especial. Vamos a tener un invitado especial. ¿Quién será? No les vamos a decir quién es, pero queremos que puedan estar listos y esperar a que puedan ver las experiencias que vamos a compartir con ustedes. Excelente. Bueno, entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.